Kells, de 2009, es una película de animación 2D del estudio irlandés Cartoon Saloon, dirigida por Tom Moore y Nora Twomey, con un guion de Fabrizio Loschi y una banda sonora compuesta por Bruno Goulet y Killa. Esta película está inspirada en la mitología alrededor del libro de Kells, un manuscrito medieval de gran importancia en la historia de Irlanda, y se sitúa en este mismo país alrededor del siglo IX durante la expansión vikinga. En la abadía de Kells, que se encuentra en proceso de fortificarse para defenderse de los vikingos, vive Brendan, un niño curioso y sobrino del abad. Durante su aprendizaje en el Scriptorium, donde trabajan los monjes escribas de la abadía, Brendan conoce, entre otros, al hermano Aidan, quien alimenta su curiosidad por la escritura y le incita a escribir. Antes de analizar esta película en específico, me gustaría comentar que El secreto de Kells es el primero de los 3 filmes que conforman la trilogía del folclore irlandés del director Tom Moore, siendo las otras La canción del mar de 2014 y Wolfwalkers de 2022. En esta trilogía podemos observar varias características en común que definen el estilo del director, pudiendo destacar sobre todo el uso del aspecto plano de la animación en 2D, empleándolo como recurso para transmitir al espectador el efecto de estar leyendo un cuento. También podemos destacar el uso de reglas de composición modernas dentro de los planos, buscando que cada uno evoque más con su simbolismo que centrándose en emular la realidad. Ya centrándonos en El secreto de Kells, podemos ver como a priori es una historia bastante simple, sin ningún giro de guión descabellado. Además, al ser una obra inspirada en folclore popular, especialmente inspirada en un objeto tan famoso como lo es el libro de Kells, ya se empieza con una base establecida que no se puede modificar. Cuando vemos alguna película inspirada en la Ilíada, sabemos quién va a ganar la guerra. Cuando vemos una interpretación del mito de Orfeo, sabemos que se va a girar, va a perder a Eurídice. De esta misma manera, al ver que El secreto de Kells tiene una trama que gira en torno a monjes escribas, podemos deducir fácilmente que la historia acabará con el famoso libro siendo escrito. Y aún así, Tom Moore es capaz de mantener al espectador pegado a la pantalla esperando la próxima escena como un niño al que sus padres están contando un cuento. Ahí es justamente donde más brilla El secreto de Kells. Su foco no solo se centra en la trama, sino que el estilo visual que se emplea en la película se convierte en el protagonista, dando la sensación de que realmente es un libro que ha cobrado vida. Si nos centramos en el estilo visual, podemos ver que al iniciar la película, el estilo de esta está inspirado en la estética de manuscritos medievales como el ya mencionado libro de Kells. Puede que esto parezca redundante, una película ambientada en Irlanda medieval sobre monjes escribas con un estilo visual de un manuscrito irlandés medieval, no solo en la composición de las figuras y planos, sino también en los diferentes montajes de sueños o ideas de los personajes. Además, este énfasis en la escritura no es algo que solo vemos los espectadores. Los propios personajes son capaces de emplearla más allá de en un libro, pudiendo materializarla como vemos muy obviamente en la batalla entre Brendan y Crom Cruach, donde Brendan utiliza una tiza para crear una barrera que le defiende de un dios. No obstante, Tom Moore es capaz de encontrar el balance entre estos elementos, creando secuencias lo suficientemente diferentes para no saturar al espectador, enfatizando tanto los bandos de la película como dentro del punto de vista de los escribas, mostrando animaciones que simulan diferentes tipos de escritura o dibujos, desde manuscritos más complicados hasta dibujos de tiza más simples. En esta película, el conflicto principal sigue una estructura muy común en diferentes mitologías. La idea principal es el bien representado por Brendan y los escribas contra el mal, los vikingos, o en propias palabras de la película, la luz contra la oscuridad. Esto no es solo reflejado mediante la narrativa, sino que visualmente establece una diferencia muy clara entre ambos. El propio Tom Moore habla sobre cómo, en El secreto de Kells, la perspectiva se emplea como un recurso que señaliza peligro, siendo utilizada casi exclusivamente en las escenas de los vikingos, mientras que los paisajes en el bosque y en la abadía se muestran con un aplanamiento característico del estudio. También podemos observar que se utilizan diferentes gamas de colores en las diferentes escenas. En las escenas de Brendan y los escribas reinan los verdes y los marrones, colores que asociamos, por ejemplo, al bosque de las afueras de la abadía, lleno de vida. Por otra parte, las escenas con los vikingos son todavía más radicales con esta paleta limitada, utilizando exclusivamente rojos y negros para resaltar todavía más la sensación de peligro. Aquí me gustaría añadir que de todos los monjes, el abad Kellag, el tío de Brendan, es el único con un hábito completamente rojo, mostrando que, aunque los vikingos sean los villanos principales, es él quien funciona como antagonista por gran parte de la película, impidiendo a Brendan salir de la abadía y completar el libro. Puede que hayáis notado cómo en este análisis de la luz contra la oscuridad, de Kells contra los vikingos, todavía no he mencionado uno de los personajes principales de la película, Aisling, el hada que conoce a Brendan y que habita en el bosque a las afueras de la abadía. Y es que tanto en esta película como en la gran mayoría de mitos, aparte del bien y el mal que normalmente son representados siempre por humanos, existe un factor caótico que no entra en ninguno de estos dos bandos. Estos seres fantásticos que suelen aparecer en los mitos para ayudar o interponerse en el camino del protagonista. En esta película son mostrados con tonos fríos, blancos y azules que los distancian tanto de los humanos con colores verdes y marrones como los vikingos en colores rojos más agresivos.
Obviamente, esto no quiere decir que estos personajes no tengan ninguna inspiración. Aisling es amiga de Brendan y le ayuda cuando los vikingos le atacan, y Gromkuak se le describe como un dios maligno. Aún así, su ojo se convierte en la pieza final necesaria para completar el libro, una gran ayuda para Brendan. Así que los podemos ubicar de una manera como más elevada, en un plano diferente a los humanos, y no llegan a entrar 100% en el conflicto, pese a que participan en este. Este cambio en la paleta nos ayuda a entender este pequeño distanciamiento. Respecto al diseño de personajes, Tom Moore ignora el realismo tanto en las proporciones como en el movimiento para centrarse en personajes geométricos que se mueven fluidamente y que ayudan al aire de cuento que se le quiere dar a la película. Personajes que se mueven y reaccionan en conjunto, vikingos enormes con una cabeza ocultada por un cuerpo amenazante, personajes sin pies visibles que se mueven al mismo ritmo que sus hábitos de monje. Todos estos personajes tienen una gran plasticidad, arqueándose o encogiéndose en sí mismos para transmitir sus emociones al espectador, ignorando la necesidad del diálogo. Además, este recurso es más evidente todavía con el uso de la sombra, que se mueven incluso más plásticas que los propios personajes, delatando su estado de ánimo o incluso llegando a transformarse para mostrar sus pensamientos o sus miedos. Una de las escenas que podemos analizar para observar muchas de las características de las que hemos hablado es cuando Aisling ayuda a Brendan a trepar el roble durante su primera visita al bosque. Podemos observar cómo se emplea el árbol como un recurso para diseñar la composición de los planos. Ya no es un roble como nosotros esperaríamos, un roble normal, sino que se convierte en un espacio aislado, un pequeño mundo que emula una estética enrevesada y llena de florituras que tienen las ilustraciones medievales. Además, de entre toda la gama de colores, destacan el blanco de Aisling, en contra de esos verdes y marrones que hemos hablado previamente, separándola que, por mucho que sea parte del bosque, es algo más. Esta escena también incluye un plano que representa muy bien esta diferencia entre lo mitológico y lo humano. Al llegar a la cima del roble, el hada le dice a Brendan con mucho orgullo que este es su bosque, mostrando un plano de lo pequeña que es la abadía en relación al bosque y lo pequeña que queda y lo engullida que queda esa humanidad respecto a la magia del bosque. Esta fue la primera película que vi de Cartoon Saloon, y la primera vez que la vi no esperaba nada del otro mundo. Sabía que estas películas habían sido muy bien recibidas por la crítica, pero personalmente no creía que una estética tan estilizada y a priori infantil me fuese a gustar. Evidentemente, todas mis expectativas fueron superadas con creces, y al terminarla me quedé con ganas de más, de volver a ver los montajes que recuerdan tanto a los manuscritos medievales. Sí que es verdad que si tuviera que destacar algo negativo sería la historia en sí, que puede resultar bastante simple dependiendo de si tu gusto personal son historias con más matices que un simple buenos contra malos. Sin embargo, el porqué de esta historia es perfectamente entendible dentro del balance de la película, cuyo atractivo es más la animación y sus recursos visuales. Además de que ya es una historia basada en parte en folclore real, lo cual podría haber sido una limitación respecto a la narrativa, pero ha acabado siendo un gran añadido, tanto visualmente como al conjunto general de la película.